Hay como tres círculos en torno a las zonas veredales, porque en primer lugar estamos hablando de que las zonas se ubicaron en sitios con ubicación de población rural dispersa. El concepto de vereda, el concepto de corregimiento en Colombia, en las zonas más rurales es un concepto bien distante, bien lejano. Entonces tú no encuentras grandes poblados, encuentras pequeñas concentraciones en un primer lugar, con poblaciones muy dispersas, en muchos casos poblaciones que han sido desplazadas de otros lugares y que se han debido ubicar ahí en las márgenes de las fronteras, de zonas de protección, en las zonas de aledañas a ríos, es decir, en zonas que tienen grandes dificultades de acceso, con condiciones muy difíciles de servicios públicos y con algunas zonas de colonización con mayor tiempo, pero otras con poblaciones instaladas en el corto trayecto de la migración por violencia. En otro contexto un poco más amplio, esto sí casi siempre está asociado a una vereda, a un corregimiento o a un municipio que no llega casi nunca a 18.000 habitantes y casi siempre puede ser de 2.000, 3.000, es decir, poblaciones concentradas, son comunidades rurales, pero comunidades que tienen situaciones, digamos, de una instalación relativamente precaria, con un nivel de usos del territorio no planificados y con lugares muy contingentes de presencia. Pero también la zona veredal tiene un impacto sobre corredores más amplios. O sea, la zona veredal hay ocasiones que impacta incluso 4 o 5 municipios y que implica conflictos de 4 o 5 municipios, porque hay que recordar que a las zonas veredales llegan contingentes que han estado en la guerra afectando los corredores de la guerra. Entonces, la zona veredal no solo impacta a una población en estas áreas más bien apartadas y con poca presencia de Estado y de economía, sino también que conecta con áreas donde hay economías ilegales, donde hay economías legales, e impacta poderes políticos locales, regionales, subregionales. En muchos casos impacta la frontera, las fronteras del norte, la frontera con Venezuela, las fronteras del sur con Ecuador, con Brasil, con Perú. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que la política de fronteras se debe transformar profundamente. Hay sustitución voluntaria y hay erradicación forzada. Han sido como dos caminos que se han planteado. Quien no entre en la erradicación voluntaria, pues hay un proceso de erradicación forzada. Esa tensión es vista como un gesto agresivo y de poca confianza por el campesinado y por las poblaciones que se han dedicado, han tenido que dedicarse a esta actividad. Esto tiene un efecto muy delicado y es que, aunque se están afectando las plantaciones, o sea, los cultivos, el problema es que siguen estando presentes los beneficiaderos, es decir, los lugares en los que se produce la coca y sigue existiendo oferta por coca. Entonces, ya me parece que la dirección en la que están yendo los esfuerzos antidrogas, en el marco de los acuerdos, tienen esa dificultad, porque no se está se está ubicando un lugar de la cadena, pero la cadena más activa, la que le agrega valor y la que además genera mayor niveles de legitimidad institucional y mayores niveles de economía criminal, los que construyen una economía criminal en asocio también con lo extranjero, porque ciertamente son los países, digamos, la comunidad internacional la que viene demandando que esto avance, pero también son agentes de cadenas internacionales las que cada vez ofrecen más por la producción. Entonces aquí tenemos un problema de internacionalización del conflicto que sin duda puede tener un nivel de disminución en unos casos, pero que también puede tener la idea de que emergen otros actores en esas fases de producción, se involucran otros territorios. De hecho, la franja de coca ha crecido en Colombia y esta franja ha crecido quizás porque hemos estado solo afectando un lugar de la cadena y hacen falta dinámicas para afectar esos otros lugares donde está el lugar más, digamos, del denominador del gasto en esa economía, y ahí hay un gran problema. Estamos en los previos de eso, porque sin duda hay una gran promesa de desarrollo rural y de transformación del campo colombiano. Es decir, la apuesta de este país está en que es un país que se hacinó en ciudades, se configuró en unos núcleos urbanos hacinados, y hay un abandono del campo, hay una descomposición del campesinado, hay una falta de condiciones para sostenerse en el campo, y los territorios no están debidamente ordenados. O sea, aquí hay un gran proceso que está pendiente de implementación del punto de reforma, y como ha iniciado con intentos por mejorar la movilidad, con algunos proyectos de mejoramiento de carreteras a nivel terciario, que son muy importantes porque la principal queja del campesino es que no tiene cómo entrar y sacar sus productos. Y el otro asunto es algunos apoyos que sobre todo vienen de comunidad internacional y del gobierno también,
para efectos de pequeños proyectos productivos. Cuando eso se inicia, lo que se encuentra es una gran cantidad de dificultades que tendremos que remover en los próximos años. Quizás menciono tres. Un ejemplo, sí. Las personas les llegan los proyectos y dicen, pues que yo no tengo tierra. Le llega una iniciativa de proyecto en el marco de los PENIS, por ejemplo, o de los PEDES, y las personas tienen tierra pero no está titulada, entonces no les pueden asignar. Entonces, claro, y en el otro sentido que hay del tema de desarrollo rural está en que en muchos casos también no está asegurada la comercialización. Por ejemplo, si te dicen vamos a producir leche al oriente del país, pero resulta que por la frontera está entrando leche de otro país y está entrando el queso de contrabando no es, y es mucho más competitivo que la producción colombiana. Entonces tenemos ahí un tema de medidas que son de ordenamiento territorial, medidas de economía, que estos pequeños pilotos lo que van indicando es todo lo que habrá que avanzar en la transformación institucional y de las políticas regulatorias y de fomento para que el campo colombiano tenga un avance. Y yo pienso que lo que hay es una gran expectativa de la población rural, de los campesinos, y a veces hay un poco de impaciencia con la manera como esto puede echarse a andar, pero para decirlo de una manera concreta, toca que ir despacio, que tenemos urgencia. Si hay una crítica de actores muy importantes de la sociedad colombiana en los acuerdos, tiene que ver con que no hay suficientes salvaguardas para la protección de nuestros territorios y para, digamos, que esa implementación tenga unas garantías de respeto a nuestros recursos naturales y a nuestros ecosistemas estratégicos. Y en ese sentido creo que hay que hacer un llamado, porque esto tiene nombres concretos, se llama Serranía del Perijá al oriente, se llama Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada de Santa Marta norte, se llama Serranía del Perijá, se llama, bueno, yo no sé si ya dije lo de la Macarena, la Sierra digamos, la Macarena como un gran sistema montañoso, el litoral pacífico, como lugares que tienen varias afectaciones producto de en este momento. Claro, hay afectaciones en curso, pero estas se han acelerado. Por ejemplo, ha crecido la franja de coca y eso tiene que ver con las tensiones en torno a la implementación de acuerdos. Ha crecido el retorno de personas al campo buscando apropiarse, reapropiar los territorios, implicado tirar bosques. Hay ciertos 78.000 hectáreas de bosque en el año 2016 que están en el marco de esas tensiones. Hay gentes comprando tierra para industrializar el campo. Eso no está bien ni mal, está bien que retornemos, está bien que haya actividad industrial, que haya actividad productiva. El tema está en qué condiciones y qué capacidad regulatoria tiene el Estado a nivel regional, dónde están las corporaciones, dónde está el ministerio, dónde están las dependencias, las procuradurías ambientales, jugando un papel educativo, preventivo y sancionatorio cuando así corresponda. Entonces, en nuestro caso hemos visto dolorosamente, cada que vamos a una zona veredal, en las entradas, en los aledaños, recorriendo los rincones más recónditos, que en esos lugares se está creando bosque al piso, se está dañando tejido vegetal, se está afectando flora y fauna y se están afectando ríos. Y esto tiene que ver con que se requiere una mirada de los ecosistemas más amplia y un sentido de protección. Este proceso históricamente está en medio de un debate de que hay oposición a los acuerdos, y hubo un gran debate nacional el año pasado para avanzar, para dar que este país diera este paso de mejoramiento de nuestras relaciones de convivencia y coexistencia pacífica. Y en la implementación se mantienen debates, digamos que no es paz sino paces, no es acuerdos sino acuerdos. Y el país poco a poco se va enterando de eso, poco a poco vamos enterándonos que la implementación no es una acción mecánica que está determinada por dos actores, los excombatientes, la exguerrilla y el gobierno colombiano, definiendo que va a implementar unos asuntos en un territorio vacío sin actores, sino que en los territorios hay actores y en los territorios hay apuestas y hay intereses y hay vida y hay tejido social, económico, cultural. Entonces la implementación de esos acuerdos requiere acuerdos, requiere pactos por la vida para que no se recuperen las lógicas de violencia y se renueven en otros actores y se victimicen a los reincorporados y a las comunidades y el país siga por la misma lógica de violencia. Tenemos que hacer un gran acuerdo por la vida. Tienen que haber acuerdos para que la economía signifique ampliación de oportunidades y no sea un asunto en el cual se sigue potenciando el extractivismo, las lógicas latifundistas, y eso es un acuerdo que poco a poco tendrá que irse aclimatando con la reforma agraria.
Necesitamos un acuerdo para renovar la política, eso está en el Congreso en unos casos, pero también tiene que ver con un espíritu que tiene que ir haciendo pequeños avances hacia que tenemos la posibilidad de vivir de otra manera la política. Menciono esto para decir que yo siento que el país, la sociedad colombiana requiere avivar su sentimiento de reconciliación y esto es con actos concretos. No es fácil porque la guerra deja heridas, hay una gran cantidad de agravios morales, de exclusiones, de desconocimientos, de lado y lado, no solo de lado y lado de dos partes, de todos los lados de este país, de todos los grupos sociales. Y yo creo que tenemos que hacer un gran taller psicosocial, un gran taller ético respecto a este salto en el que finalmente no es un salto que den aisladamente dos actores, sino que es todo el país dando un salto en la cualificación de su ciudadanía, de sus instituciones. Y bueno, ese es yo creo que el momento que vive Colombia, ¿no? Las personas afectadas por la violencia comienzan a entender que aquí hay que hacer un proceso de verdad, un proceso de, digamos, de reconciliación en el sentido de que pasan cosas como las siguientes. Uno encuentra en las zonas personas diciendo hay que ir a tener un diálogo, me lo voy a encontrar, ¿sí? Me voy a encontrar, o me voy a encontrar con el paramilitar que está allá afuera, pues ya recorriendo y ahora vamos a vernos de otra manera, o excombatientes que tienen que reunirse con personas con las que tuvieron situaciones de victimización, pero ese es un plano. El otro plano delicado es el hecho de que más allá de que tú seas de un partido del otro, de una tradición religiosa a otra o de una procedencia regional, situados en nuestro territorio nos toca que juntarnos a tomar decisiones sobre lo que va a pasar en esos territorios. Y la única forma es dejar de lado los odios, las asperezas, los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, porque todos hay que confrontarlos porque nos estamos encontrando para resolver esos asuntos que poco a poco tienen que ir encontrando camino. Entonces, me parece que cada vez el país exige, si queremos avanzar, si no nos queremos quedar en repetir siempre lo mismo de la violencia, es que hay que encontrar rutas y para esas rutas no hay fórmulas, no hay una cartilla ni una ABC de esto. Creo que es un tema de sensibilidad, es un tema de emocionalidad, es un tema de decisión de la población. O sea, Colombia se está decidiendo hoy en todos sus extractos y en todas sus subjetividades, todas sus personalidades, está decidiendo si da un paso con esta oportunidad del acuerdo hacia una forma de relacionarse diferente y si es capaz de elaborar un pasado de victimización y de desencuentro.